Este proyecto corresponde a la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colombia. Pertenece a la asignatura Historia de las Relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Presentado ante el docente Magíster José Ángel Martínez Flores. Ha sido elaborado por los estudiantes Alan Cáceres y Kenji Villagra, cursantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. A continuación, presentamos el análisis, la reflexión y las conclusiones de nuestro trabajo de investigación. Hoy vamos a hablar de un tema que nos ayuda a entender realmente por qué Panamá es como es hoy. A veces cuando escuchamos historia, pensamos que son solo fechas o nombres que hay que aprender de memoria. Pero la verdad es que todo lo que nos pasó tiene una explicación y nada ocurrió por casualidad. Imagínense, vivimos en un lugar único en todo el mundo, el punto más estrecho de todo el continente americano, donde están muy cerca el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Esa ubicación que hoy nos da tantas oportunidades, hace más de 150 años llamó la atención de las naciones más poderosas de la época, que veían aquí la llave para dominar el comercio y el poder en toda la región. Por eso, para entender bien nuestra historia, no basta con mirar solo lo que pasaba aquí en el istmo. Tenemos que ver también qué pasaba afuera, qué ideas tenían los gobiernos, qué intereses había y cómo todo eso se fue conectando. En esta exposición vamos a ir paso a paso. Veremos cómo fue el crecimiento de Estados Unidos y las ideas que usaron para justificar su expansión, las políticas que aplicaron para influir en América Latina, la competencia que hubo entre potencias por controlar Centroamérica, y también hechos claves como la fiebre del oro, el ferrocarril, los intentos de construir el canal y, por supuesto, la historia de nuestra separación y figuras importantes como el general Victoriano Lorenzo. Vamos a ver todo esto de forma clara y sencilla, como si estuviéramos desentrañando poco a poco una historia que nos pertenece a todos. Así que sin más, comencemos. Expansionismo norteamericano fue el proceso mediante el cual Estados Unidos amplió su territorio, desde la costa del Atlántico hacia el oeste, el sur y hasta llegar al Océano Pacífico. Principalmente duró todo el siglo XIX. Al principio, en 1783, el país solo tenía un territorio reducido, al este el río Mississippi, pero en menos de 100 años logró duplicar y triplicar su extensión, pasando de una nación pequeña a convertirse en una potencia continental. Lo hicieron por varias razones claras. Necesitaban más tierras para agricultura y la ganadería. Buscaban controlar nuevos recursos minerales. Querían abrir rutas comerciales más cortas hacia Asia. Sobre todo buscaban tener mayor seguridad y dominio político en la región. Para lograrlo usaron tres formas. Compraron territorio, como la compra de Luisiana en 1803. Se anexaron zonas que ya estaban pobladas, como Texas, en 1845, y también recurrieron a la guerra, como ocurrió en el conflicto contra México, entre 1846 y 1848, con el que se quedaron con más de la mitad del territorio mexicano. Análisis. Este crecimiento no fue algo accidental, fue una política planeada. Cada nuevo territorio que ganaban les daba más riquezas y poder, pero también hubo un costo muy alto. Significó el desplazamiento forzado y la violencia contra los pueblos indígenas, y rompió la soberanía de otros países sin respetar sus fronteras ni sus derechos. Reflexión. Nos hace ver que detrás de cada cambio territorial grande siempre hay interés económico y de poder. No se trata de solo tener más tierras, sino de tener más control sobre lo que sucede a su alrededor. Para nosotros es clave entenderlo porque al llegar al Pacífico, Estados Unidos empezó a ver el Istmo de Panamá como el lugar perfecto para unir las dos costas.
Todas las bases. Sin ese deseo de crecer y dominar, Estados Unidos nunca habría puesto su mirada en nuestra región, y gran parte de la historia que vendrá después simplemente no habría ocurrido. Doctrina Monroe. La doctrina Monroe, que fue una política exterior anunciada por el presidente estadounidense James Monroe en 1823. Esta doctrina surgió en un momento en que muchos países de América acababan de independizarse de las potencias europeas y existía el temor de que Europa intentara volver a colonizar esos territorios. La idea principal de la doctrina Monroe se resumía en la frase "América para los americanos". Con esto, Estados Unidos quería dejar claro que cualquier intento de los países europeos de intervenir o establecer nuevas colonias en el continente americano sería considerado una amenaza por sus intereses. Aunque en ese momento Estados Unidos todavía no tenía el poder militar que alcanzó después, esta doctrina marcó el inicio de una política en la que el país comenzó a tener una mayor influencia sobre América Latina. Con el paso de los años, la doctrina Monroe fue utilizada para justificar diversas intervenciones políticas, económicas e incluso militares en varios países de la región, bajo el argumento de proteger al continente de las influencias europeas. Por eso, esta doctrina ha sido vista desde dos perspectivas. Algunas personas consideran que ayudó a defender la independencia de los nuevos estados americanos frente a Europa. Sin embargo, otras creen que también sirvió para que Estados Unidos aumentara su control e influencia sobre los países latinoamericanos. La doctrina Monroe fue mucho más que una simple declaración política. Representó un cambio importante en las relaciones internacionales y del continente, y tuvo consecuencias que influyeron durante muchos años en la historia y en la política de América. El destino manifiesto fue la doctrina o idea que sirvió para justificar todo ese proceso de expansión que acabamos de ver. Surgió alrededor del año 1845, cuando un periodista estadounidense expresó que su país tenía un mandato divino, es decir, un destino trazado por Dios, para extender por todo el continente americano. Decían que tenían la misión de llevar su forma de gobierno, su religión, su cultura y lo que ellos llamaban progreso y civilización a todos los pueblos que vivían en estas tierras. En palabras sencillas, lo que hacían parecía algo bueno o algo que no debía pasar sí o sí, pero si miramos más a fondo, era una herramienta política muy bien construida. Con esta idea, podían decir que no estaban robando tierras ni invadiendo, sino que estaban cumpliendo una misión superior. Les servía para convencer a su propia gente de apoyar las guerras y las anexiones, y para tratar de darle una apariencia de legitimidad y justicia a sus acciones, que en realidad podían ser intereses mater tierra. Una forma de ocultar la realidad, porque detrás de las palabras de civilización y progreso estaba el deseo de controlar recursos, rutas comerciales y puntos estratégicos. Algo muy importante, pero siempre hay que leer entre líneas. Cuando un país o un grupo dice que hace algo por el bien de todos o por un destino mayor, casi siempre hay intereses más concretos detrás. En este caso, esa forma de pensar se mantuvo vigente y años después se aplicó también sobre América Latina. En conclusión, el destino manifiesto no solo justificó la expansión, sino también preparó el camino para ver al Istmo de Panamá, no como territorio de otra nación, sino como un espacio que debía estar bajo su control. La política del Gran Garrote y la política del buen vecino. La política del Gran Garrote fue impulsada por el presidente Theodore Roosevelt a principios del siglo XX. Su nombre proviene de la frase "habla suavemente y lleva un gran garrote", que significa que primero se intenta dialogar, pero siempre con la posibilidad de usar la fuerza si es necesario. En la práctica, esta política permitió que Estados Unidos interviniera en varios países de América Latina, cuando consideraba que sus intereses estaban en riesgo o que existían problemas que podían afectar la estabilidad de la región.
Por eso, se realizaron intervenciones militares y aumentó la influencia estadounidense en varios países. Años después surgió la política del buen vecino, promovida por el presidente Franklin D. Roosevelt. Esta política representó un cambio importante, ya que buscaba mejorar las relaciones con los países latinoamericanos, mediante el respeto a su soberanía y la no intervención en sus asuntos internos. En lugar de recurrir al uso de la fuerza, se dio prioridad a la cooperación, el diálogo, el comercio y las buenas relaciones diplomáticas. En pocas palabras, la diferencia entre ambas políticas es que la del Gran Garrote se apoyaba en el poder y en la posibilidad de intervenir militarmente, mientras que la del Buen Vecino buscaba fortalecer la confianza y la colaboración entre los países del continente. Estas dos políticas en que Estados Unidos se relacionó con América Latina, aunque ambas buscaban proteger los intereses estadounidenses, lo hicieron con estrategias muy diferentes. Una mediante la presión y la fuerza y la otra a través de la cooperación y el respeto diplomático. La fiebre del oro en California y el ferrocarril de Panamá. La fiebre del oro comenzó en 1848, justo después que California pasara a ser territorio de Estados Unidos, a la guerra contra México. En este año se descubrieron yacimientos muy ricos de oro en esa zona, y en cuestión de meses llegaron más de 300.000 personas de todo el país y del mundo, todos buscando hacerse ricos. El gran problema que tenían era llegar hasta allá. Viajar por tierra cruzando desiertos y montañas era muy peligroso y costoso. Tardaba meses. Navegar, rodeando toda Sudamérica por el sur, duraba hasta 6 meses. Fue entonces cuando vieron en el mapa del Istmo de Panamá, que en ese momento pertenecía a Colombia. Era el atajo más corto del mundo. Solo 80 kilómetros separaban el mar del Caribe del Océano Pacífico. Para facilitar el cruce rápido y seguro, decidieron construir un ferrocarril de Panamá. Terminaron la obra en 1855. Fue una de las construcciones más difíciles y costosas de esa época. En poco tiempo, este ferrocarril movió miles de viajeros, pero también transportó mercancías, correos y hasta tropas militares. Conclusión, el ferrocarril fue como el ensayo general para lo que vendría después. Les confirmó que si ya podían mover cosas y personas por tierra, construir un canal de agua sería la obra definitiva para dominar el paso entre los océanos. Hablemos sobre las rivalidades anglosajonas por el control de América Central. Este tema hace referencia a las competencias que existió principalmente durante el siglo XIX entre Estados Unidos y el Reino Unido por aumentar su influencia en esta región. América Central era un territorio muy importante por su ubicación geográfica, ya que conectaba América del Norte con América del Sur y además ofrecía una ruta estratégica para el comercio entre los océanos Atlántico y Pacífico. Por esa razón, ambas potencias querían tener presencia y control en la zona. El Reino Unido ya tenía influencia en algunos territorios del Caribe y en las costas de Centroamérica, especialmente en lo que hoy es Belice y la costa de los Mosquitos. En Nicaragua, mientras tanto, Estados Unidos buscaba expandir su poder y proteger sus intereses económicos y comerciales en la región. Uno de los principales motivos de esta rivalidad era la posibilidad de construir un canal interoceánico mucho antes de que existiera el Canal de Panamá. Se consideraban rutas por países como Nicaragua y Panamá, ya que un canal permitiría reducir el tiempo de transporte entre ambos océanos y facilitar el comercio internacional. Para evitar un conflicto directo, ambos países firmaron el Tratado Clayton-Bulwer en 1850. Mediante este acuerdo, se comprometieron a no ejercer control exclusivo sobre un futuro canal en Centroamérica y a respetar los intereses de ambas naciones. Construcción del canal, intento francés y obra estadounidense. El primer intento serio de construir un canal por el istmo lo hicieron los franceses, liderados por el ingeniero Ferdinand de Lesseps, quien ya tenía experiencia al haber construido el Canal del Suez en Egipto.
Empezaron las obras en 1881 con mucho entusiasmo y recursos, pensando que aquí harían algo igual. Un canal al mismo nivel del mar, sin compuertas, que unieran directamente a los dos. Pero pronto se dieron cuenta de que Panamá era muy diferente. Aquí llueve muchísimo durante gran parte del año, los ríos crecen de golpe y arrastran muchas tierras, el suelo es blando y se desliza con facilidad, y además el clima húmedo favorecía enfermedades mortales como la fiebre amarilla y la malaria, que mataron a más de 20.000 trabajadores en pocos años. A esto se sumaron errores a los cálculos, mala administración y problemas económicos, por lo que en 1889 tuvieron que parar todo y abandonar la obra. En 1904, Estados Unidos retomó el proyecto, pero esta vez hicieron todo distinto. Primero solucionaron el problema de salud, estudiaron cómo se transmitían las enfermedades y lograron controlar a los mosquitos que las causaban. Luego cambiaron el diseño. En lugar de un nivel de mar, construyeron un sistema de esclusas y crearon el lago artificial más grande del mundo en esa época, el lago Gatún, para subir y bajar los barcos de forma segura. Terminaron el canal en 1914. No fue por falta de capacidad, sino por no conocer bien el entorno geográfico y sanitario. Estados Unidos aprendió de esos errores y además tenía el respaldo político y militar necesario para imponer las condiciones que necesitaba. Para lograr algo de esta magnitud no basta con tener dinero o tecnología, hay que respetar la realidad del lugar y adaptarse a sus condiciones. También muestra que las obras más importantes del mundo suelen estar ligadas a intereses de grandes potencias. En conclusión, el Canal de Panamá se convirtió en la obra más importante del comercio mundial. Redujo los tiempos de viaje a la mitad y permitió que Estados Unidos se moviera su flota militar de un océano a otro en pocos días, consolidando así su dominio sobre toda la región. Una figura grande también en esta historia fue el general Victoriano Lorenzo, una de las figuras más importantes de la historia de Panamá. Victoriano Lorenzo fue un líder indígena y militar que participó en la Guerra de los 1000 días, apoyando el Partido Liberal. Sin embargo, más allá de la guerra, él luchaba por defender los derechos de los campesinos y de las comunidades indígenas, quienes sufrían pobreza, abusos e injusticias por parte de las autoridades y de los grandes propietarios de tierra. Gracias a su liderazgo, valentía y cercanía con el pueblo, llegó a ser reconocido como general durante el conflicto dirigido por varias acciones militares y se convirtió en un símbolo de resistencia para muchas personas que buscaban una sociedad más justa. Cuando la Guerra de los 1000 días llegó a su fin, Victoriano Lorenzo fue capturado, juzgado y condenado a muerte el 15 de mayo de 1903. Fue fusilado en la ciudad de Panamá. Su ejecución fue muy criticada porque muchas personas consideraban que había actuado en defensa de las necesidades de los más necesitados y que su muerte fue una decisión política. En la actualidad, Victoriano Lorenzo es recordado como un héroe nacional y un símbolo de la lucha por la justicia social, la igualdad y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos. Su legado sigue siendo una parte muy importante de la historia panameña porque representa el valor de quienes luchan por un país más justo, incluso en medio de grandes dificultades. Separación de Panamá de Colombia. La separación de Panamá de Colombia ocurrió el 3 de noviembre de 1903. Hasta ese momento, el istmo era parte integral de la República de Colombia y ya habían habido varios intentos de separación a lo largo de la historia, porque en Panamá sentían que el gobierno central de Bogotá los ignoraba. Cobraban impuestos, pero no invertían, muy poco en la carretera, escuelas, salud o infraestructura. Sin embargo, el motivo principal y definitivo fue el proyecto del canal. Estados Unidos ya tenía mucho interés en construirlo y había negociado un tratado con Colombia, pero el Senado colombiano lo rechazó porque las condiciones eran muy desventajosas. Pedían derechos casi totales sobre las zonas y pagaban una suma muy baja. Al ver que no podían llegar a un acuerdo favorable, Estados Unidos buscó otra forma. Apoyaron y organizaron a un grupo de líderes panameños que querían la independencia,
El día de la separación, Estados Unidos envió buques de guerra a nuestras costas para impedir que las tropas colombianas pudieran llegar por mar o por tierra a detener el movimiento. 3 días después ya reconocían oficialmente a Panamá como nación independiente y poco después firmaron el tratado Hay-Bunau-Varilla, que les otorgaba derecho exclusivo sobre una franja de la tierra para construir y administrar el canal a perpetuidad. No es solo una decisión espontánea de los panameños, sino una imposición externa. Fue una mezcla. Por un lado había descontentos y deseos de cambios, y por otro había el interés estratégico de Estados Unidos de tener un país pequeño y fácil de negociar, en lugar de lidiar con una nación más grande como lo es Colombia. De ver que la historia no siempre es blanca o negra. Por un lado, se abrían la puerta al desarrollo económico que traería el canal, pero por otro, nuestro país nació con una parte importante de su territorio bajo el control extranjero, limitando su soberanía desde el primer día. En conclusión, la separación definió para siempre el rumbo de Panamá. Nos dio nuestra identidad como nación, pero también nos dejó un reto histórico que cumplir durante casi 100 años. Recuperar el canal total y todo nuestro territorio, algo que finalmente logramos en el año 1999. La verdadera historia de la separación de 1903. De acuerdo con Olmedo Beluche, la separación de Panamá de Colombia no puede entenderse únicamente como una lucha patriótica de los panameños por alcanzar su independencia. El autor sostiene que los acontecimientos de 1903 estuvieron profundamente relacionados con los intereses expansionistas de los Estados Unidos y con la necesidad de controlar la futura construcción de un canal interoceánico. Beluche explica que durante el siglo XIX, Panamá desempeñó un papel estratégico como ruta de tránsito internacional. Esta condición favoreció el desarrollo de una burguesía comercial ligada a intereses extranjeros, especialmente estadounidenses, ingleses y franceses. Debido a ello, gran parte de los sectores económicos más influyentes del istmo dependían del comercio internacional y de las actividades relacionadas con el tránsito de mercancías y pasajeros. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los Estados Unidos consideraban indispensable construir un canal interoceánico que facilitara su expansión comercial y militar. Para lograrlo, negociaron con Colombia el Tratado Herranhay, mediante el cual pretendían obtener amplios derechos sobre una zona canalera. Sin embargo, el Senado colombiano rechazó dicho tratado por considerar que afectaba gravemente la soberanía nacional y otorgaba excesivas ventajas a los Estados Unidos. Según el autor, el rechazo del Tratado Herranhay fue el acontecimiento decisivo que condujo a la separación de Panamá. Beluche sostiene que si el tratado hubiese sido aprobado por Colombia, probablemente la separación no habría ocurrido en 1903. Por ello, considera que la ruptura con Colombia fue consecuencia directa de los intereses norteamericanos por asegurar la construcción y el control del canal. El autor también argumenta que la intervención militar estadounidense fue determinada para el éxito del movimiento separatista. Los buques de guerra norteamericanos impidieron que las tropas colombianas actuaran para sofocar la rebelión, garantizando así el triunfo de los separatistas. Desde esta perspectiva, la separación de Panamá no fue exclusivamente el resultado de un movimiento nacionalista panameño, sino la combinación de intereses económicos, políticos y estratégicos en los que participaron la élite comercial ismeña y el gobierno de los Estados Unidos. Al repasar todos estos hechos desde el expansionismo y las doctrinas que marcaron el comportamiento de las potencias, hasta la construcción del canal, la separación de Panamá y las figuras que definieron nuestra soberanía, podemos sacar una enseñanza muy clara. La historia de nuestro país no es una serie de sucesos aislados, sino un proceso ligado estrechamente a la geografía, a los intereses económicos y al equilibrio de poder en el mundo. Vemos que el Istmo de Panamá, por ser el punto más corto para unir los dos océanos, siempre estuvo en el centro de la mira, la atención de los grandes países y naciones. El destino manifiesto, la doctrina Monroe, la política del gran garrote,
y el buen vecino, así como la rivalidad entre potencias, fueron herramientas que usaron para asegurar sus objetivos. Pero también vemos que junto a esos intereses externos existieron aspiraciones internas, el deseo de progreso, de autonomía y de una vida mejor para el pueblo panameño. Caso francés, el triunfo de la construcción del canal, el sacrificio de los líderes como Victoriano Lorenzo y el nacimiento mismo de nuestra república nos muestran que nuestra historia tiene luces y sombras. No fue un camino fácil ni libre de influencia, pero sí fue un camino que nos permitió forjar nuestra propia identidad. Debemos concluir en esto: Panamá nació de un escenario complejo, condicionado por decisiones de otros, pero supo transformar esa condición en fortaleza. Durante casi un siglo luchamos para recuperar nuestra soberanía completa, y cuando logramos el control total del canal en 1999, demostramos que podemos administrar nuestro propio destino, sacar provecho de nuestra ubicación privilegiada y construir un desarrollo justo para todos. Comprender este pasado nos ayuda a valorar mejor lo que tenemos hoy. Nos enseña que la verdadera independencia no es solo un hecho histórico, sino una responsabilidad constante de defender nuestra soberanía, conocer nuestra realidad y tomar decisiones que nos benefician como nación.